Muy buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. El día de hoy resolveremos el ejemplo 11 del tema de estática. El problema indica lo siguiente. Sea el siguiente sistema. Determina las tensiones en las cuerdas, la fuerza normal de los bloques A y B, las fuerzas de rozamiento de los bloques A y B, y el valor que debe tener el peso del bloque C para que todo permanezca en equilibrio. El coeficiente de rozamiento para los dos bloques A y B es de 0,1. Como podemos observar, en este sistema tenemos tres bloques, el bloque A, el bloque B y el bloque C. El bloque B en particular se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados. Y vemos en este sistema que existen dos cuerdas, por lo tanto tendremos dos tensiones. Los datos que nos dan en el problema son los siguientes. El peso del bloque A, que vale 100 newtons, el peso del bloque B con un valor de 50 newtons y el coeficiente de rozamiento que actúa en ambos bloques, que tiene un valor de 0,1. Con estos datos calcularemos las variables que nos piden a continuación. Comencemos. Como primer paso tenemos que realizar el dibujo de las fuerzas que actúan en los tres bloques. Comenzaremos por el bloque A. Las fuerzas que realizamos en el bloque A serían las siguientes. La primera fuerza que dibujamos es el peso, dirigido hacia abajo y siempre de forma vertical. A continuación tenemos la reacción al peso, que sería la normal que actúa en el bloque A, que estaría dirigida hacia arriba. Como tenemos la primera cuerda, tendríamos la tensión número 1, dirigida hacia la derecha. Y tenemos la fuerza de rozamiento que actúa en el bloque A, que en este caso estaría dirigida hacia la izquierda, ya que ésta se opone a todo tipo de movimiento o equilibrio. A continuación tenemos el bloque B. La primera fuerza que dibujamos es el peso, vertical y siempre dirigido hacia abajo. La reacción al peso es la normal, que en este caso estaría dirigida hacia arriba. Tendríamos la normal B. Sobre la cuerda número 1 tendríamos hacia abajo la tensión número 1. Y como esta es una segunda cuerda, tendríamos hacia arriba la tensión número 2. Como el bloque B tiene un coeficiente de rozamiento, actuará sobre este bloque una fuerza de rozamiento, que estará dirigida hacia abajo y hacia la izquierda. Llamaremos esta fuerza de rozamiento B. A continuación dibujamos las fuerzas sobre el bloque C. En este caso dibujamos hacia abajo el peso del bloque C, y como este cuelga de la segunda cuerda, tendríamos hacia arriba la tensión número 2. Este sería el primer paso de nuestro ejercicio. Hemos dibujado las fuerzas que actúan en los tres bloques, en los bloques A, B y C. Como paso número 2, realizamos el diagrama de cuerpo libre en el bloque A. Es decir, dibujamos las fuerzas que actúan en el bloque A en un sistema de ejes cartesianos. Nuestro diagrama de cuerpo libre número 1 sería el siguiente. Primero dibujamos hacia abajo el peso del bloque A. Hacia arriba estaría dibujada la normal. Hacia la derecha tenemos la tensión número 1 y hacia la izquierda la fuerza de rozamiento que actúa en el bloque A. Este sería el diagrama de cuerpo libre número 1. Como paso número 3 tendremos la aplicación de las leyes de Newton al diagrama de cuerpo libre número 1. En este caso, como el sistema se encuentra en equilibrio, aplicamos la primera ley. En el eje X tendríamos la sumatoria de fuerzas que actúan en el eje X debe ser igual a 0. Por tanto, la tensión 1 menos la fuerza de rozamiento que actúa en el bloque A debe ser igual a 0. Esta será nuestra ecuación número 1. En el eje Y tendríamos la sumatoria de fuerzas que actúan en el eje Y debe ser igual a 0. Por tanto,
la normal del bloque A menos el peso del bloque A debe ser igual a 0. Llamaremos a esta la ecuación número 2. Y como en el bloque A vemos una fuerza de rozamiento, incluiríamos una ecuación número 3, que sería que la fuerza de rozamiento del bloque A es igual al coeficiente de rozamiento por la normal del bloque A. El paso número 4 consiste en la resolución de ecuaciones. Para eso trabajaremos con las ecuaciones 1, 2 y 3. Si observamos con cuidado la ecuación número 2, de esta podríamos despejar la fuerza normal. La ecuación número 2 nos dice que la normal A menos el peso del bloque A es igual a 0. Si yo despejo la normal del bloque A, el peso del bloque A que tenía signo negativo pasará al segundo miembro con signo positivo. Por tanto nos quedaría que la normal del bloque A es igual al peso del bloque A. Reemplazando los datos tendríamos el siguiente resultado, que la normal A sería igual a 100 newtons, ya que 100 newtons es el peso del bloque A. Con este cálculo tendríamos resuelta la normal que actúa en el bloque A. Para calcular la fuerza de rozamiento que actúa en el bloque A, solamente observamos la ecuación número 3. En esta nos dice que la fuerza de rozamiento del bloque A es igual al producto del coeficiente de rozamiento por la normal del bloque A. Y como nosotros ya conocemos el coeficiente de rozamiento y acabamos de calcular la normal del bloque A, simplemente reemplazamos los datos. En este caso tendríamos que la fuerza de rozamiento que actúa en el bloque A sería igual al coeficiente de rozamiento, que vale 0,1, por la normal del bloque A, que vale 100 newtons. Si multiplicamos 0,1 por 100 obtendremos un valor de 10. Este es el valor de la fuerza de rozamiento que actúa en el bloque A, 10 newtons. Para calcular la tensión número 1 simplemente observamos la ecuación número 1. En esta nos dicen que la tensión 1 menos la fuerza de rozamiento del bloque A debe ser igual a 0. Como nosotros ya calculamos la fuerza de rozamiento del bloque A, simplemente despejamos la tensión 1. En este caso, la fuerza de rozamiento del bloque A, que actúa con signo negativo, pasará al segundo miembro con signo positivo. En este caso, nos quedaría la siguiente ecuación, que la tensión 1 es igual a la fuerza de rozamiento del bloque A. Reemplazando los datos tendríamos que la tensión 1 es igual a 10 newtons, ya que 10 newtons era el valor de la fuerza de rozamiento del bloque A. Como paso número 5 realizamos el diagrama de cuerpo libre del bloque B. En este caso tendríamos las siguientes fuerzas. Primero dibujamos hacia abajo y en forma vertical el peso del bloque B. La reacción al peso sería la normal del bloque B, que en este caso se encontraría dirigida hacia arriba sobre el eje Y. Tendríamos hacia abajo y hacia la izquierda la tensión número 1, que corresponde a la primera cuerda. Tendríamos hacia arriba y hacia la derecha la tensión número 2, que corresponde a la cuerda número 2. Tendríamos también hacia abajo y hacia la izquierda la fuerza de rozamiento que actúa en el bloque B, ya que ésta se opone al movimiento. Y lo más importante de este diagrama es la descomposición del peso, ya que observamos que el peso forma un ángulo de 30 grados con el eje Y. Este ángulo de 30 grados corresponde justamente al ángulo del plano inclinado. Por tanto, descomponemos el peso del bloque B en dos componentes. Tendremos la componente del bloque B en el eje Y la componente del bloque B en el eje X. Como paso número 6, aplicaremos las leyes de Newton en el diagrama de cuerpo libre número 12. En este caso tendríamos, en el eje X, la sumatoria de fuerzas que actúan en el eje X debe ser igual a 0. Tendríamos que la tensión 2 menos la componente del peso B en el eje X menos la tensión de la cuerda número 1 menos la fuerza de rozamiento del bloque B debe ser igual a 0.
Esta será nuestra ecuación número 4. En el eje Y tendríamos, la sumatoria de fuerzas que actúan en el eje Y debe ser igual a 0. En este caso, la normal del bloque B menos la componente del peso B en el eje Y debe ser igual a 0. Llamaremos esta ecuación la ecuación número 5. Y como en el bloque B actúa una fuerza de rozamiento, debemos incluir una sexta ecuación, que nos dice que la fuerza de rozamiento del bloque B debe ser igual al producto del coeficiente de rozamiento del bloque B por la normal del bloque B. Llamaremos a esta ecuación la ecuación número 6. Para el paso 7, resolveremos las ecuaciones planteadas en el paso número 6. Primero vamos a calcular la normal del bloque B. Si nos fijamos con cuidado en la ecuación número 5, podremos despejar la fuerza normal que actúa en el bloque B. La ecuación 5 nos dice que la normal del bloque B menos el peso del bloque B por el coseno de 30 es igual a 0. Si despejamos la normal del bloque B, todo este término que se encuentra con signo negativo pasará al segundo miembro con signo positivo, de tal manera que nos quedará la siguiente ecuación. La normal del bloque B es igual al peso del bloque B por el coseno de 30. Reemplazando los datos tendríamos 50 newtons por coseno de 30, que nos dará como resultado la normal B igual a 43,30 newtons. Para calcular la fuerza de rozamiento utilizaremos la ecuación número 6. En la ecuación número 6 nos dice que la fuerza de rozamiento del bloque B es igual al coeficiente de rozamiento de B por la normal del bloque B. Reemplazando los datos, fuerza de rozamiento del bloque B sería igual a 0,1 por 43,30 newtons, lo que nos da un resultado de 4,33 newtons. Para finalizar este paso calcularemos la tensión 2. Si observamos la ecuación 4, de esta ecuación podemos despejar la tensión 2. Todos los términos que se encuentran con signo negativo pasarán al segundo miembro con signo positivo, de tal manera que la tensión 2 será igual al peso B por el seno de 30 más la tensión 1 más la fuerza de rozamiento del bloque B. Reemplazando los datos del peso, de la tensión y de la fuerza de rozamiento, obtendremos como resultado que la tensión 2 es igual a 39,33 newtons. En el paso número 7 realizamos el diagrama de cuerpo libre del bloque C. En este caso nos damos cuenta que solo tenemos dos fuerzas. Dibujamos hacia abajo el peso del bloque C y hacia arriba estaría la tensión 2 que actúa en la segunda cuerda. Este sería el diagrama de cuerpo libre del bloque C. Para concluir el ejercicio, aplicaremos las leyes de Newton al diagrama de cuerpo libre número 3. En este tendremos que la sumatoria de fuerzas que actúan en el eje Y debe ser igual a 0. Tendríamos que la tensión 2 menos el peso del bloque C es igual a 0. Llamaremos a esta ecuación la ecuación número 7. Finalmente, en el paso 9, resolveremos las ecuaciones planteadas. Para calcular el peso del bloque C solamente observamos la ecuación número 7, y como ya calculamos el valor de la tensión 2, podemos despejar el valor del peso C. Para hacer eso copiamos la ecuación número 7 y despejamos el peso C. La tensión 2 que se encontraba con signo positivo pasará al segundo miembro con signo negativo. Al multiplicar ambas expresiones por menos 1, eliminaremos el signo negativo, quedándonos la siguiente ecuación. El peso del bloque C es igual a la tensión 2. Reemplazando los datos, nos quedará la respuesta final que el peso del bloque C es igual a 39,33 newtons.